107 del versículo 17 hasta el versículo 21. Gloria a Dios. Y aquí está el Señor Jesús. Y alguno que vino con alguna necesidad, una carga, una aflicción, un problema, sepa que aquí está Jesús para bendecir, para obrar en su vida, para efectuar un milagro. Aleluya. Porque Él es el hacedor de milagros. Y no hay por qué te retires de aquí sin haber recibido la bendición que necesitas del Señor. Salmo 107, empezando en su versículo 17, dice de la siguiente manera: fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra. ¿Y qué? No solamente envió la palabra y la oyeron, sino envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Y ese versículo 20, donde estaremos enfocando, dice: envió su palabra. Y la palabra de Dios no solo suena, la palabra de Dios no solamente es algo latoso, algo que se oye, un ruido, un sonido, sino que es poderosa. Porque dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Señor Jesús, en este momento te damos gracias por tu bendición, por el privilegio de poder estar en este lugar, alabando y glorificando tu bendito nombre. Gracias, Señor, que podemos leer tu palabra y recibir la fe necesaria, Señor, para creerte en cualquier circunstancia, cualquier situación donde necesitamos una intervención sobrenatural tuya. Y te pedimos, Señor, en este momento que tú puedas obrar en el corazón y la mente de cada uno como para creerte y poder recibir esa bendición. En el nombre glorioso y precioso de Jesús. Amén, amén, amén. Pueden sentarse y que Dios bendiga la lectura de su palabra en este momento. Amén. Hermano, hermana, la palabra de Dios es poderosa. Amén. Incluso la palabra de Dios es más poderosa que sencillamente nuestra palabra. Ahora sabemos que hay gente que tiene una palabra más poderosa que otros. Y no me refiero al hecho que después puedan gritar más fuerte o con mayor volumen, o tal vez con mayor énfasis. Incluso hay gente que cuando habla, uno hasta se tiene que acercar, porque tal vez tiene una voz muy débil, muy delgada, muy bajita, o sencillamente no les gusta hablar muy fuerte. Pero no me refiero al volumen, ni me refiero tampoco al énfasis, o la manera en que alguien tal vez hable o se exprese, sino que sencillamente la palabra de Dios no es un sonido nada más. La palabra de Dios no es un ruido. La palabra de Dios es más que eso. Es poderosa. La Biblia dice en Hebreos el capítulo 4 y su versículo 12 y 13. Dios está hablando aquí a través del escritor de Hebreos y dice en Hebreos 4:12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Obviamente esta descripción que está dando de la palabra de Dios es algo mucho más allá que la palabra de cualquiera de nosotros aquí, porque la palabra de Él es poderosa y dice que es viva
Incluso cuando tú lees la Biblia, que la estás leyendo desde un formato impreso, eso no quita el poder de la palabra ni hace que la palabra no tenga eficacia. Dice que es viva. Y déjame decirte, hermano, hermana, amigo, amiga, la palabra de Dios es viva. Todo lo que existe y lo que hay a nuestro alrededor, en nuestro entorno, en nuestro mundo, en nuestro universo, llegó a la existencia por la palabra de Dios. O sea que sencillamente Dios dijo y las cosas llegaron a ser. En Hebreos el capítulo 11 y su versículo 3, así lo describe la palabra de Dios diciendo en Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea que no solo es poderosa, sino que la palabra de Dios es más que eso, es creativa. O sea que cuando Dios habla algo, cuando Él dice algo, cuando Él manda algo, esas cosas llegan a ser. Y de la nada llegan a la existencia. Él dijo, sea la luz. Y la Biblia sencillamente dice, y fue la luz. Hoy el ser humano, cuando observa el universo y el mundo en el que vivimos, sencillamente él tiene problemas de poder creer que Dios sea tan poderoso. Y entonces crean teorías como la teoría de la evolución, pensando que para que las cosas pudieran llegar a la existencia, solo puede ser a través de un proceso que dure no miles, sino tal vez millones de años, cosa que no se ha comprobado por nada. Definitivamente la creación espontánea de la misma vida, eso no se ha podido comprobar ni jamás se comprobará cuando alguien niega que hay un ser sobrenatural y todopoderoso, que Él es tan poderoso que solo dice y las cosas llegan a ser. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y esa palabra, hermano, hermana, es igual de poderosa hoy como lo fue en el pasado. Incluso para ti será más poderosa si lo crees. Gloria a Dios. Aunque ya han pasado muchos años, mucho tiempo desde que Dios dijo su palabra, y aunque la estemos leyendo en vez de oírla con nuestros oídos, o sea, escucharla, gloria a Dios, aunque no podemos percibir con nuestros ojos o nuestros 5 sentidos la presencia de Dios y al Señor Jesucristo, no lo podemos mirar hablando o actuando, sin embargo, esa palabra es igual de poderosa hoy que fue cuando fue dicha al principio. Aleluya. Y aunque hoy en día la manera en que normalmente nos entramos en contacto con el pensamiento de Dios es a través de su palabra, a través de la Biblia, vuelvo a repetir, eso no le resta poder, sino sigue siendo poderosa. De tal manera que alguien puede ser y son sanados por nada más enterarse que Dios sana. Hay milagros con solo saber que la palabra de Dios dice que pueden haber milagros. Y cuando alguien le cree a Dios y suelta su fe, entonces hay resultados. Incluso la palabra de Dios cambia la vida de las personas. Oyeron el testimonio del hermano Paco en esta mañana. Gloria a Dios. ¿Qué lo cambió a él? No fue a un laboratorio, que lo metiera en una máquina, o tal vez que estuviera siguiendo algún proceso, que le inyectaran con químicas y cosas. No, nada más ser expuesto a la palabra, solo darse cuenta de lo que Dios dice, y lo que Él dice es una expresión de sus pensamientos. Y cuando nos damos cuenta cómo Dios piensa, y la Biblia dice que sus pensamientos solo son para bien hacia nosotros. Oh, yo te diré, hermano, hermana, amigo, amiga, en este momento, a veces la mente como regla general es negativa, y pensamos en Dios y tantos piensan en Él,
y solo piensan en un Dios que es un ogro, que les quiere reprender, afectar, dañar, arruinar, destruir, los quiere acabar. Cuando es todo lo contrario, Dios te quiere bendecir. Él te ha creado a ti y a mí, y Él no quiere que nosotros vivamos menos de lo que Él, para lo que Él nos creó. Pero cuando oímos, nos damos cuenta de su palabra, eso, el propósito es despertar fe en cada uno de nosotros para que digamos: Señor, yo quiero que tú cumplas tu pensamiento en mí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Incluso notemos cómo el Señor Jesucristo durante su ministerio público, Él siempre usaba la palabra. Aleluya. Y así como Jesús usaba solo la palabra para hacer todos los milagros, las sanidades y portentos y maravillas, hoy todavía solo usa la palabra. Gloria a Dios. Y de lo que depende es de que tú y yo le creamos a Dios. Y creerle a Dios es tener fe. Porque la Biblia dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aleluya. Observemos algunas situaciones en el ministerio público del Señor Jesucristo y veamos cómo solo la palabra produjo los resultados. En el capítulo 9 de Juan, por ejemplo, tenemos la historia de ese hombre que había nacido ciego. Este hombre nunca tenía esperanzas de que él pudiera de alguna manera ver. Él había nacido ciego, y según la descripción y las palabras que emplean el idioma griego, el idioma original en que fue escrito el Nuevo Testamento, este hombre sencillamente no tenía ojos. Él nunca podía haber pensado y haberse imaginado poder mirar cuando ni tenía, no solo no tenía la bola en los ojos, no tenía nervio óptico, no tenía nada con que poder él ver. Aleluya. Sin embargo, siguiendo las instrucciones, o sea, obedeciendo la palabra del Señor Jesús, aunque no parecían lógicas, no parecían como algo que podría producir el resultado que después obtuvo, sin embargo, sencillamente obedeciendo la palabra. Lo único que le dijo el Señor Jesús a este hombre fue: ve y lávate en el estanque de Siloé. Eso fue lo único. Aleluya. Es más, hasta ni le prometió que iba a ser sanado. Gloria a Dios. Él no le dijo: si vas y te lavas, vas a regresar viendo, vas a regresar mirando, vas a ser sanado, vas a poder ver. No, sencillamente dio la palabra. Aleluya. La Biblia dice que le puso barro en los ojos, y este hombre fue obedeciendo al Señor. No fue fácil, porque el estanque Siloé no estaba cerca a donde en ese momento estaba parado este hombre que estaba mendigando. Pero cuando él llegó y se echó el agua del estanque de Siloé en sus ojos, él inmediatamente vio y fue sanado por el poder del Señor Jesús. Sin embargo, hermano, hermana, no fue el barro en sus ojos lo que lo sanó, no fue algún ungüento que le puso el Señor Jesús, o alguna pomada o medicamento que Jesús le dio, no fue algo en el agua que lo sanó. Aleluya. No, sencillamente fue obediencia a la palabra, porque la palabra es poderosa y la palabra es creativa. Esa palabra, al obedecerla, trajo sanidad. Y eso no solo fue para ese hombre. Gracias a Dios que la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Si lo hizo para alguien en el pasado, quiere decir que también hoy lo quiere hacer para alguna persona en este día. Un aplauso fuerte para el Señor Jesús. Bendito sea el Señor. Míralo al Señor Jesucristo calmando una tempestad, solo con la palabra. Hoy en día, ¿cuánto no quisieran saber los hombres cómo detener un huracán? Cómo desarticulizarlo, cómo hacer que pierda su fuerza.
o por lo menos reducir su fuerza y su capacidad de destrucción. Hoy sabemos lo poderoso que son las tempestades y sobre todo los huracanes, porque sabemos lo grande y poderosos que llegan a ser. Incluso hasta hoy en día, ya con las fotos satelitales y los videos y tantas cosas, muestran esos huracanes que a veces abarcan cientos de kilómetros de diámetro. Cuando empiezan a moverse hacia la tierra, como regla general empiezan sobre las aguas, ahí van adquiriendo fuerza y el remolino del viento empieza a crecer a tal grado que se convierte en una fuerza poderosa y destructiva. Y con las fotos hoy en día satelitales podemos valorar ese milagro que hizo el Señor más que lo que pudieron valorarlo en ese momento. Porque todos hemos estado, no en una, sino en muchas tempestades. Y uno cuando está en una tempestad hasta puede tener la idea que todo el mundo se está destruyendo. Aleluya. Pero solo es donde uno está. Aleluya. Sin embargo, porque cuando uno se ve afectado por algo, pues cree que tal vez es más grande aún de lo que tal vez puede ser. Pero el Señor Jesucristo estaba dormido. Gloria a Dios. Él no estaba haciendo ejercicios mentales, leyendo un libro, preparándose. Wow, aquí viene lo bueno, viene una tempestad y yo voy a mentalizarme para poder hacer algo. Dormido estaba. Gloria a Dios. Eso me dice a mí, el poder de Él es tan grande que se despierta de dormido y hasta las tempestades lo tienen que obedecer. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y los discípulos ahí en la barca, obviamente Jesús estaba bastante cansado como para quedar dormido en medio de esa tempestad y esa barca siendo movida como un corcho sobre el agua. Y los discípulos, cuando ya empezaron a sentir que hasta peligraba su vida y que esa barca se iba a pique, gloria a Dios, lo despertaron al Señor Jesús diciendo: Señor, no tienes cuidado de nosotros. Y Jesús se levantó. La Biblia no dice si levantó la mano, si movió algo, solo habló. Dice la Biblia que reprendió la tempestad. Oh, cuánto dice gloria a Dios. Yo no sé si tú puedes visualizar un cuadro así y nada más le habla a la tempestad e inmediatamente se detiene la tempestad. Ahora, hoy sabemos que humanamente eso es imposible, porque para empezar viento, una vez que empieza, pues tiene que seguir su curso, excepto cuando Dios lo reprende. Y cuando Jesús habló y sencillamente dijo: paz, estad quieto, gloria a Dios, inmediatamente, dice la Biblia, se hizo bonanza. Eso quiere decir que todo se calmó, todo se aplacó, se detuvo completamente. Inmediatamente las gotas dejaron de caer del cielo, se detuvo la lluvia y las nubes se partieron y dejaron que el sol brillara. ¿Por qué? Por la palabra del Señor Jesús. Y todos esos fenómenos de la naturaleza terminaron obedeciendo la palabra de Jesús, porque el que estaba hablando no era cualquiera, era Dios manifestado en carne, era el que había creado todo el universo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios por la palabra? Déjeme decirte en este momento, si tu vida tiene tempestades, si sientes como que ciertas cosas están fuera de control en tu vida, créele a la palabra de Dios, porque su palabra sigue siendo poderosa hoy. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Mateo, el capítulo 8, la Biblia relata acerca de cierto centurión romano que vino donde el Señor Jesucristo, y su hija estaba muy enferma en casa. Y este hombre se acercó a Jesús, y Jesús, por petición de otros que estaban también ahí alrededor, decide ir a la casa con este centurión.
Sin embargo, el centurión, que era un oficial del ejército romano, él le dijo al Señor: Señor, di la palabra solamente, y mi hija sanará. Y él siguió diciéndole a Jesús: yo también soy un hombre bajo autoridad, y cuando yo le digo a este que vaya, va, y cuando le digo al otro que venga, viene. O sea que él reconoció que Jesús no solo era alguien que tenía autoridad, sino que tenía mucho más autoridad que la que tenía él. Y este hombre entendió que si Jesús nada más dijera la palabra, aunque había una distancia hasta donde estaba su hija, y aunque su hija no iba a escuchar la palabra por lo lejos que estaba Jesús en el momento que lo hablara, pero este hombre estaba convencido que la palabra de Jesús era demasiado poderosa. Y la Biblia dice que él habló la palabra y la niña fue sanada instantáneamente. No fue sanada hasta que llegó el papá a la casa. No. Cuando llegó a la casa, le dijeron que la niña se había puesto bien desde cierta hora. Y el centurión pudo darse cuenta que fue desde el momento que Jesús habló la palabra. Porque como leímos al principio en el Salmo 107, versículo 20, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Lo único que tú tienes que darte cuenta es la palabra del Señor Jesucristo. Y para cada necesidad que pueda haber en la vida de alguien, ya hay una palabra, ya hay una promesa de parte de Dios, y tomará efecto cuando tú le crees. Aleluya. Y cuando tú le crees, esa palabra entra en acción. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Bendito sea el Señor. El Señor Jesucristo empezó su ministerio público y su ministerio de milagros en una boda, en las bodas de Caná. Y cabe decir que con eso él dijo que las bodas son buenas, que las bodas son importantes. Hoy en día hay quienes piensan: no, una boda no importa nada, no, yo aquí me uno con quien sea y se acabó, o nada más voy y tengo un matrimonio civil y ahí está igual de bien. No, Jesús, si él empezó su ministerio de milagros y de poder en una boda, él le puso un sello importantísimo a la boda. Eso es de pilón. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Pero se acabó el vino y la madre de Jesús vino donde él y le dijo: se les acabó el vino. Hay quienes consideran que esa boda tuvo que ver, o tal vez era un familiar de ellos, y por eso la mamá estaba interesada en que las cosas estuvieran bien en la boda. Pero Jesús todavía no había hecho ningún milagro. Él todavía no había empezado su ministerio. Él ya había llamado a algunos de sus discípulos, incluso ellos ya estaban allí con él en esa boda. Pero entonces ella se dio la vuelta y le dijo a los sirvientes: haced todo lo que él os dijere. Esa es la única orden de María que se halla en la Biblia. Y si acaso no lo sabías, la única orden de María es que hagamos lo que Jesús manda. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero en efecto, ¿qué estaba diciendo ella? Puede ser que ella no alcanzó a entender en el momento todo lo que ella estaba expresando, pero quedó registrado en la Biblia para que nos diéramos cuenta que lo que hay que hacer es lo que él dice. O sea, la palabra. Ahí está la clave. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces Jesús le dijo a los sirvientes que llenaron unas tinajas que había allí con agua. Y ellos fueron, las llenaron con agua. Ellos no sabían lo que iba a hacer Jesús. Tal vez si hubieran sabido, puede ser que hubieran resistido desde el comienzo, porque hubieran dicho: nadie jamás ha visto que agua se convierte en vino. Pero de todas maneras, todo lo que Dios hace no son cosas normales y naturales. Él todavía sigue siendo Dios, y Él todavía sigue siendo un Dios de sorpresas, que hace cosas inesperadas y a veces inimaginadas. Y entonces el Señor Jesús le dijo a los sirvientes
que recogieran de esa agua que habían puesto en las tinajas y que fueran y le llevaran al maestresala, o sea, el maestro de ceremonias, el encargado de esa boda. Y ellos sencillamente fueron obedeciendo, no sabiendo qué es lo que iba a pasar. Aleluya. Yo me imagino, ellos no se iban a imaginar que cuando ese maestresala probara lo que según ellos era agua, ya iba a estar convertido en vino. Pero esa palabra del Señor Jesús, óigame bien, silenciosamente empezó a cambiar esa agua en vino. No solo le cambió el sabor al agua, no era agua que sabía a vino, gloria a Dios, como algunos refrescos hoy, que dice, miren, es agua de tal, pero de eso no tiene nada, solo le pusieron algo para darle el saborcito, pero a veces nada más es agua con un sabor diferente. No, Él convirtió el agua en vino. Solo Dios puede hacer eso. Imagínense, después de tantos años, algún científico por ahí, pues tal vez aparecería y dijera, no, eso era fácil, solo era añadirle un químico y ya iba a dejar de ser agua y se iba a convertir en vino. Si alguien lo podría haber hecho, ya lo hubieran hecho, por lo menos para desacreditar a Jesús. Pero el único que puede convertir agua en vino es Dios. ¿Cuánto da gloria a Dios? Jesús no agarró esa agua y primero la puso en un horno de microondas, ni que pasara por rayos X, ni que le añadieran algún químico para así alterar las propiedades químicas del agua. No, Él solo dio la palabra. ¿Sí me estoy explicando aquí? Solo dijo, ya no hizo más. Aleluya. Pero esos sirvientes, sin darse cuenta, estaban efectuando un milagro, porque al obedecer la palabra, si ellos se hubieran quedado allí y en vez de ir hasta el maestresala y darle de tomar lo que traían, esa agua no se hubiera convertido en vino, sencillamente hubiera sido la misma agua que habían sacado la tinaja. Pero fue cuando ellos empezaron a obedecer. Cuando tú y yo empezamos a obedecer lo que Dios ha mandado, entonces la palabra empieza a trabajar, la palabra entra en acción, la palabra empieza a surtir efecto, y el efecto que Dios quiere en nuestras vidas. En el proceso de obedecer la palabra de Dios, vas recibiendo un milagro. La palabra de Dios es tan poderosa que hasta puede encargarse de lo que está fuera de tu alcance y de mi alcance. Puede producir señales, prodigios, milagros, sanidades, maravillas. Incluso puede producir lo inesperado. En este mismo momento esa palabra está haciendo labor y trabajando aquí en el corazón y la mente de alguien en este lugar. Y antes de que yo termine de predicar, tú puedes recibir un milagro. Tú puedes recibir lo que necesitas de Dios, porque Él ha enviado su palabra. Y su palabra sana, su palabra produce milagros. Jesús dijo en Juan el capítulo 6 y el versículo 63. Juan el capítulo 6 y el versículo 63. Él dijo, la palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Aleluya. O sea que su palabra, vuelvo a repetir, no es nada más un sonido. Cuando yo hablo, solo es un sonido. Pero cuando Dios habla, cuando Jesús hablaba, era más que un sonido que nada más hacía que los tímpanos en las orejas vibraran y le enviaran una señal al cerebro para poder discernir y descifrar ese sonido y decir, mire, está diciendo tal y cual. Cuando Jesús habla, su palabra es poderosa, su palabra ejecuta su pensamiento. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Otro aplauso fuerte para el Señor Jesús en este momento. Gloria. La Biblia nos dice que el Señor Jesús en cierta ocasión, esto fue al comienzo de su ministerio público, Él estaba predicando y Pedro y algunos otros pescadores venían regresando de toda una noche de una pesca infructuosa. No habían obtenido nada. Gloria a Dios.
sin resultados. Pedro era un pescador experto, incluso él era líder sobre un grupo de pescadores. Y él había estado tirando esa red y recogiéndola toda la noche. Había, por así decirlo, peinado toda esa área a tal grado que él pudo decirle a Jesús: hemos estado pescando toda la noche y no hay nada. O sea, él estaba convencido que por ahí no andaba ningún pececillo porque ni había caído uno a la red. Gloria al Señor. Y él sentía que ya era inútil, mejor regresar, descansar, preparar las redes para la siguiente noche. Ya estaba saliendo el sol temprano por la mañana, ya habían recogido las redes. Y llega Jesús. Jesús no le dice: ¿sabe que tiene un problema con las redes? O saben, si ustedes cambiaran de barca, tal vez la barca les va a traer mejores resultados. O resulta que no están tirando la red de cierta forma. En vez de tirarla como las vienen haciendo, ¿por qué no la tiran de otra manera? Él no empezó a darle un cursillo para decirle: miren, necesitan mejorar la forma de pesca. No, él sencillamente dio una orden. Él dijo: echad vuestras redes. Y fue cuando Pedro le respondió: Señor, hemos pescado toda la noche y no hemos pescado nada. Gloria a Dios. O sea, el efecto está diciendo: hemos tirado la red en toda dirección, hemos usado toda la carnada, ya no queda nada. Pero Pedro dijo: más en tu palabra. Más en tu palabra. Aunque era la primera vez que Pedro lo estaba conociendo a Jesús, sin embargo, como que detectó que esa palabra era muy diferente. Aleluya. Oh, hermano, hermana, amigo, amiga, en este momento eso es lo que hace toda la diferencia cuando es la palabra de Dios. Porque esa palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa palabra es poderosa. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. No importa, hermano, hermana, amigo, amiga, si tú hayas hecho algo muchas veces. Puede ser que alguien diga: no, pero mire, yo ya he probado esto, he probado aquello, he probado lo otro, y lo he hecho no una vez ni dos, sino ya docenas de veces. Pero si cuando tú lo hagas en obediencia a la palabra de Dios, las cosas cambian. Si es por la palabra de alguien más, hasta un profesional que supuestamente sabe y te va a dar este entrenamiento, te va a decir cómo se hacen las cosas, eso no es lo que funciona. Lo que funciona es cuando Dios lo manda, cuando tú agarras esa palabra. Cuando dicen gloria a Dios y dices: un momento, esta no es cualquier palabra, esta es palabra de Dios, diciendo que Dios lo ha dicho. Yo voy a creerle y yo voy a poner mi fe en su palabra en este día. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Aleluya. Con razón el Señor Jesucristo dijo: los cielos y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Esas palabras no han perdido su capacidad de obrar milagros. Aleluya. Y por eso tú le puedes creer a la palabra de Dios cuando estás en la voluntad de Dios y estás obedeciendo lo que Dios ha dicho. Todo es posible. Incluso puede ser, vuelvo a repetir, como dijo Pedro. Él dijo: ya lo hemos hecho, ya hemos estado tirando la red toda la noche. Esto no va a ser algo diferente. Aparte, tú no eres pescador, ¿qué vas a saber de esto? Aleluya. Pero era la palabra del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Por eso cuando obedecemos la palabra del Señor y la hacemos dentro de la voluntad de Dios, hace toda la diferencia. Mira el caso de Moisés. Moisés solo pudo enterrar un egipcio en la arena cuando estaba fuera de la voluntad de Dios. Y él quiso a su modo hacer las cosas que sentía que Dios quería hacer. Pero cuando Moisés estaba en la voluntad de Dios, enterró a todo el ejército egipcio en el mar. Esa es la diferencia. ¿Sí me explico en este momento?
Cuando tú obedeces la palabra, entonces van a haber grandes resultados. Solo tienes que hacer lo que Dios quiere, lo que Él dice, y entonces el poder de Él va a fluir en esa dirección. Aleluya. Y Pedro se convenció. Ya había tirado la red toda la noche. Puede ser que hasta los brazos ya los tenía cansados y hasta tal vez le dolían. Y cuando tiró la red, no hizo algo diferente, no la tiró por arriba, habiéndola tirado por abajo, o tal vez dijo, me la voy a tirar con un ángulo, voy a hacer que esa es la clave, o voy a hacerle una mano. No, él la tiró como siempre la había tirado, con una diferencia. Ahora lo estaba haciendo en obediencia a la palabra del Señor Jesucristo. Aleluya. Pero hermano, hermana, cuando esa red tocó el agua, aleluya, gloria a Dios, todos los peces que habían alrededor. Ahora, la verdad no sabemos si esos los peces que habían alrededor vinieron nadando y se metieron en esa red, o si Jesús creó los peces en el momento. Sea como fuere, no importa. Lo que importa es que cuando Pedro obedeció, la red se llenó de peces de tal manera que ya se rompía la red, y dice la Biblia que ya se iba a hundir la barca. Ese es el poder de la palabra. ¿Cuánto dicen gloria? Y cuando esa red tocó el agua, entró en acción la palabra de Dios. Esa palabra que no vuelve a Dios vacía, no vuelve sin resultados. Entró en acción, aleluya, y esa red se llenó de peces. Esos peces que habían, óigame bien, sido creados por la palabra de Dios. No podían decir que no podían resistir, no podían decir nosotros vamos a seguir nadando aquí como siempre hemos nadado. No, vino órdenes de la palabra de Dios y pudieron lograr una gran pesca, porque toda la creación obedece la palabra de Dios. Puede ser que el doctor te dijo estos días que tienes cierta enfermedad. No, que no se puede, hay que servir. Y tal vez ni cirugía, ya está muy avanzado. Humanamente y físicamente, tal vez es para tirar la toalla y decir, mejor me preparo porque ya me voy a morir. De la palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Porque tú y yo fuimos creados por esa misma palabra. Y por esa misma palabra Él nos mantiene con vida. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y cada día que amanece, Dios no tiene que decir, a ver, que sigan vivos los seres humanos. No, Él dio la palabra hace miles de años, diciendo que el sol estuviera brillando y que la tierra, el planeta, estuviera orbitando alrededor del sol, y que cada día saliera el sol y que las plantas y tantas cosas. Él dio la palabra, y hasta que no da otra palabra, esa palabra se mantiene en pie y las cosas tienen que seguir funcionando como esa palabra declaró. Y si tú le puedes creer en este momento, oh Señor, ¿sabe qué pasa? Le crees al doctor más que a Dios. Y disculpen, doctores, hay que creerle a Dios primero. Repito, hay que creerle a Dios primero. Gracias a Dios por la ciencia médica, lo que pueden hacer con medicamentos, con bisturís y con procesos diferentes, pero no hay nada como la palabra. Y es más barato también. Pensé que muchos iban a decir amén. Es más barato también. Y luego no tienes que tener una convalescencia de 2, 3, 4, 5 días o 2 semanas. No, cuando Dios sana, Él sana inmediatamente, aleluya, y puede levantarte y caminar como si nada, porque la palabra de Dios es poderosa. ¿Cuántos han sido sanados alguna vez? Aquí levanta la mano al cielo. Mire cuánto está levantando la mano, porque Él sana. ¿Y cómo lo hace? Aparece una mano grandotota del cielo y viene y te parte el cuerpo. Ya no. Porque esa palabra es con la que Dios ejecuta su voluntad.
Vamos a ponernos en pie. ¿Por qué no le crees a su palabra? Y permites que esa palabra haga una obra ahorita. Yo no sé qué necesidades pueden haber en este lugar, y la verdad yo no necesito saber, porque yo no soy el que hago el trabajo. Porque sabes, Dios, para cualquier necesidad que tú tengas en tu vida, ya hay una palabra, ya hay una promesa. Ya Dios dijo: para esto. Créeme, la Biblia tiene más de 3,000 promesas. Repito, más de 3,000 promesas. Y tu situación no es una excepción. No, pues que mi caso. No, como el tuyo habrá muchos, o han habido muchos. Dios dice: solo cree, solo cree. ¿Quién quiere venir aquí al frente y levantar las manos al cielo y decir: oh Dios, yo sí te voy a creer en este momento?